Llegamos a la clase número 8. Ya estamos a la anteúltima clase. Y gracias a Dios que podemos llegar hasta acá. Hasta acá el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Muy bien, clase número 8. Para hoy teníamos que leer del capítulo 6, las páginas 68 a las 77. Y así concluimos la primera parte de Panorama a la Biblia 1. Luego continuará la otra mitad de esta materia, que es Panorama a la Biblia 2. El contenido es el trabajo, la familia, la vivienda, la adoración y el valor de la ofrenda. Lo que vamos a ver en este capítulo es básicamente cómo era la vida alrededor de las Escrituras, el contexto, ¿no?, que venimos viendo, ya sea lo cultural, lo político, lo social, y ahora vamos a ver lo doméstico, la vida diaria a través de cuando se comenzó a escribir la palabra, y por qué eso nos va a ayudar a muchas veces entender por qué se escribía de tal forma, por qué se hacía tales comentarios, a qué se hacía hincapié en la escritura bíblica, y ir interactuando también nosotros mismos, imaginando y pensando que las historias que la Biblia se escriben fueron historias que las personas vivieron en ese momento y que tuvieron el privilegio y la bendición de ser protagonistas, pero que también sirven para que nosotros podamos entender, comprender y poder asimilar para nuestras vidas muchas enseñanzas que Dios tiene a través de su palabra. La Biblia retrata hechos reales en que participan seres humanos concretos. Las figuras que ilustraban ciertas enseñanzas eran tomadas de costumbres de su momento. El texto bíblico se orienta hacia la actividad de Dios dentro de la historia humana. Eclesiastés 2.1 dice: el tiempo de Dios siempre es perfecto. Vamos a ver el trabajo. Dios trabajó para crear el mundo. Labrar la tierra fue la primera ocupación del ser humano, labradores. El trabajo es previo al pecado y por lo tanto no es parte del castigo por él. La Biblia destaca distintos trabajos y los emplea como símbolos que poseen un alcance espiritual, ¿no? Podemos hablar de trabajo, también por otra parte podemos ampliar lo que es el servicio a Dios, y lo que es dedicar nuestra vida a Dios también es tomado como un trabajo muchas veces. Es más, dice que no hay que poder bozar al buey que trilla, ¿no? Dando a entender que si alguien está trabajando es digno y merecedor de fruto o de comer o de su paga. San Juan 5:17 dice: Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La agricultura, esto estuvimos hablando un poco en la clase 4, en la clase 5, dice el contexto. Vamos a correr porque si no. El contexto de Canaán, Palestina, era agrícola, ganadero. Se estimulaba el desarrollo de la explotación de la tierra, según Deuteronomios 1 al 11. Del 1 al 11 dice así en el nombre de Jesús: primicias y diezmos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y tú presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declara hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto
y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Aquí vemos cómo la palabra, el Cristo bíblico, nos enseña sobre el trabajo que tenían, ¿no? Y sobre dar la primicia de los frutos, del diezmo, y dar esa parte de su trabajo a Dios. Entonces, ahí nos está hablando del trabajo que tenían. Entonces, muchas veces cuando trasladamos estos versículos de las primicias y los diezmos a nuestro tiempo, obviamente que ellos tenían el fruto de la tierra y tenían sus ganados y de eso traían sus diezmos al Señor y de eso traían sus primicias. Si los llevamos a nuestros tiempos, nosotros no trabajamos ni de la agricultura, ni de la ganadería, pero sí tenemos trabajo y de nuestro trabajo obtenemos una remuneración y de esa remuneración, que es en plata, en efectivo, de eso damos nuestros diezmos, de eso damos nuestras primicias y agradecemos a Dios también, como lo hacía el pueblo de Israel. Así también nosotros, en nuestro tiempo, aplicado a nuestro contexto y a nuestra actualidad, también lo hacemos, seguimos cumpliendo con la palabra de Dios al dar de lo que recibimos a Dios. Los desafíos del trabajo en la tierra, la superficie regular, árida y montañosa, había que realizar trabajos previos de cultivo, la lluvia dictaba el tiempo de siembra, si eran las lluvias tempranas o si eran las lluvias tardías, todas eran dificultades, ¿no? No era que alguno ha tenido la oportunidad de ir al campo y de estar o de hablar con personas que trabajan en la agricultura, no es un trabajo fácil, sino que al contrario, sigue siendo, a pesar de que hoy hay muchos avances tecnológicos que ayudan al arado, que ayudan a la cosecha y que ayudan al riego. Hay la tecnología ha disminuido mucho el trabajo y el esfuerzo que hace el hombre, pero así todo, hoy en esta realidad, trabajar en el campo sigue siendo algo muy sacrificado. Se levantan muy temprano por la mañana, trabajan todo el día, se van a acostar temprano porque trabajan aprovechando la luz solar y requiere mucho esfuerzo. Imagínense si eso lo trasladamos 2000 años atrás o más tiempo atrás, el esfuerzo que determinaba, porque era todo manual, ¿no? A lo sumo tenían una mula, un burro o caballos para poder arar o para poder transportar algo, pero todo lo demás se realizaba de forma manual. Y eso nos da a entender la forma que tenían sacrificada de trabajo. Una preparaba el suelo para la siembra y la otra maduraba el grano para la cosecha. Está hablando de los tipos de lluvia, ¿no? Que también algo estuvimos viendo cuando hablamos del clima, la lluvia tardía y la lluvia temprana. El calendario religioso de Israel giraba alrededor de las actividades de cultivo, las distintas fiestas del calendario judío, si las miramos, también tenían que ver por esto. Por ejemplo, el día del Pentecostés era el día de la cosecha, ¿no? Que se festejaba, y también distintos otros eventos tenían que ver con el cultivo. Dios es el dueño de la tierra y se debía respetar las leyes para la labranza. Isaías 28, 23, 29 dice: Dios como el jefe de los labradores. El reino de Dios se asemeja a una pequeña semilla que crece hasta volverse la mayor de todas, las hortalizas, ¿no? Así también dice que no solamente le da este simbolismo de que es como una semilla que va creciendo, sino también tiene que ver con el esfuerzo que requiere este trabajo de poder sembrar, de que hay que preparar la tierra, de que hay que esperar la lluvia, de que hay que regar si no hay lluvia, y así también es el reino de los cielos, ¿no? Uno es el que prepara la tierra, otro es el que evangeliza, otro es el que da el sostén, y así a medida de todo ese trabajo de distintas personas es que la palabra de Dios va fluyendo
en nuestros corazones y a medida que Dios va tratando, Dios va ministrando, esa semilla germinada en nuestro corazón produce frutos y esos frutos son de bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. La ganadería. Abraham salió de Ur, llevó consigo toda su riqueza en rebaños, según Génesis. Los patriarcas se trasladaban con sus rebaños y buscando pasto y agua. Lo voy a sacar. Criar ovejas y cabras fue lo más accesible. ¿Sí? Tenía que ver también con el traslado y con las cualidades de la tierra. Entonces, para ellos, criar ovejas y cabras era lo mejor. Y lo que obtenían, las ovejas y cabras eran necesarias para obtener lana, carne, leche, cuero, ¿no? Todos los productos que ellos obtenían de la oveja para poder sustentarse, para obtener alimento, para crear, con el cuero hacían sus ropas, ¿no? Y con la lana también hacían sus abrigos y distintas cosas. Proverbio 27:27 dice: tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimente tú y tu familia y toda tu servidumbre. Los cueros se utilizaban como contenedores de aceite, según 1 Samuel 16:1. ¿Alguien nos puede leer 1 Samuel 16:1? Tienen su Biblia ahí a mano. Amén. Sí. En el nombre de Jesús dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo ya yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Muy bien. Acá vemos cómo en la escritura nos enseña, ¿no?, que esos cuernos que eran algo que era muy duro, que eran que eran del mismo material que los huesos. Entonces, cuando ellos tomaban esos cuernos y los usaban para poder transportar el aceite, que en ese momento era algo muy importante. Para poder obtener aceite se requería mucho esfuerzo, mucho trabajo, entonces se le daba mucho valor al aceite y ahí los guardaban en los cuernos. La carne también vinculada a los sacrificios, con las ofrendas, y el cuerno se hacía el sofá, también, que era un instrumento, según Levítico 25:9 y Nehemías 29:1, instrumento usado en las fiestas religiosas y civiles. También se hacían con los cuernos. La referencia al buen pastor, entendiendo como el hombre sensible con los animales, son frecuentes en el judaísmo y en el cristianismo. David, Jacob, el pueblo como rebaño, contrasta con culturas guerreras que se representan por animales feroces. Jesús reclama hacer por un semejante por lo menos lo mismo que haríamos por un animal, ¿no? Y ahí estamos viendo la relación que hay y también cómo el Señor es nuestro pastor, que nos guiará por senda de justicia, por pastos y por pastos delicados, nos hará descansar. Así también es esa relación que había entre el pastor y los animales. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer el bien, según Mateo 12:10-12. También otro de los trabajos que tenemos en la Biblia es la alfarería, la fabricación de los elementos necesarios para la vida diaria, como los cacharros, ¿no? Ahí vemos cómo hay contenedores, ollas, bols, vasos, y también otro tipo de vasijas para el agua o el aceite, o también los vinos. El alfarero trabajaba sentado en un banco, teniendo enfrente una rueda horizontal que pudiera girarla con los pies. Encima de la rueda se colocaba el barro, se pisaba el barro muchas veces, ¿no? Y ahí teníamos como estos artesanos, ¿no? Estamos hablando que en ese momento era todo manual y recién en la alfarería se podía implementar algo mecánico como puede ser una rueda o un pedal para poder girar
el barro y poder con las manos darle forma, ¿no? Y de esa forma generar utensilios o cacharros para poder ser usados luego en distintas tareas. Como el alfarero que amasa arcilla con los pies, aplasta a gobernantes como si fueran barro, ¿no? También trabajaban de esa forma si era necesario, como dice acá en Isaías, que amasaban con los pies el barro para trabajarlo, para ablandarlo y hacer una masa, y con esa masa poder realizar los elementos. También, hasta el día de hoy, los ladrillos comunes que usamos en la casa se siguen haciendo con barro, con arcilla, con tierra, ¿no? Que muchas veces es amasada por los animales y es pisoteada por los animales, y de esa forma se mezcla y después se cocina, se hornea, y de esa forma se obtiene los ladrillos que usamos hasta el día de hoy. Veamos o miremos, ¿no? Observemos hace cuánto tiempo se viene usando esta técnica de poder amasar algo, de poder darle forma, y también al cocinarlo tener algo durable, como eran los elementos de alfarería, ¿no? La figura del alfarero fue usada para representar la acción de Dios sobre su pueblo. Israel es para Dios como el barro en las manos del alfarero, según Jeremías y según Isaías, así como el alfarero tomaba el barro, le daba forma y iba trabajando en distintos procesos con ese barro, así también es el pueblo de Dios en sus manos, como ese barro, que el control y el dominio, cuando estamos en la mano de Dios, no es nuestro, sino que nosotros cedemos nuestra voluntad, cedemos lo que somos a Dios para que Dios nos dé forma, para que Dios nos ministre, y a través de sus manos poder ser hechos vasos nuevos, poder ser hechos vasos de honra, vasos que sirven para la honra y la gloria de Dios. Amén. Pero muchas veces, cuando el alfarero se encontraba con un vaso defectuoso o un vaso que no iba a servir, lo destruía y lo volvía a formar. Y así también muchas veces el Señor toma nuestras vidas y nos vuelve a hacer, con el fin de que seamos útiles para su gloria, de que podamos ser contenedores y vasos de honra para Él. Porque como dice la palabra, en la casa hay vasos para usos viles y para usos honrosos, ¿no? Y depende el fin que tenga ese vaso, va a ser usado. Y Dios a nosotros nos quiere usar como vasos de honra, vasos que contengan su gloria, vasos que puedan ser útiles para la gloria de Dios. Si una de las vasijas no era de agrado, la rompía para hacer otra. Jeremías 18, 3 y 4 dice: y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Y lo importante de entender de esto, que lo bueno de nosotros no está en lo que somos, sino está en lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque si vamos a nuestra condición, si vamos a nuestras cualidades, somos imperfectos, somos rebeldes, somos inmaduros, carnales, y muchas cosas más que podríamos decir que son nuestros defectos, que son nuestra parte humana. Pero cuando nos dejamos moldear, cuando nos ponemos en las manos del alfarero, cuando somos como ese barro dócil que no tiene el control, sino que tiene el control el alfarero, es ahí cuando Dios comienza a ministrar, es ahí cuando Dios comienza a tratar con ese barro para hacerlo algo útil, algo que para otro o para alguien que no sea el alfarero era un simple pedazo de barro, era algo sin forma, era algo sin vida. En la mano de Dios se transforma y Dios lo hace algo para su gloria. Dios nos toma de la nada y nos hace un vaso o nos hace una vasija para su gloria, para su honra y para su alabanza. El poder no está en el barro, el poder no está en la rueda, el poder está en las manos del alfarero. Y qué bueno es cuando estamos en sus manos. Qué bueno es cuando dejamos que Dios tome el control, que
que Dios nos transforme, que Dios nos ministre, que Dios saque de nosotros toda impureza, toda imperfección. Porque ahí es cuando estamos en el proceso del alfarero, es que el Señor está tratando y es que el Señor está haciendo algo bueno en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que después, una vez que terminaba la vasija, esa vasija pasaba por el fuego. Y una vez que pasaba por el fuego, si no tenía rajadura, si no se había dañado en ninguna de sus lados, ahí era una vasija que se podía usar. Y muchas veces pasamos por el fuego, por los problemas, por las luchas, por las pruebas, pero el Señor lo está haciendo para que seamos útiles en sus manos, para que seamos un vaso que puede contener su gloria, que pueda servir a otros, porque ya tuvo un encuentro con nuestras vidas y nos está moldeando, nos está formando y transformando en sus manos. Amén. Y qué bueno es cuando estamos en las manos de Dios, porque ahí aprendemos a ser humildes, aprendemos a amar, aprendemos a tener paz, a tener paciencia, a tener gozo, ¿no? Y todos esos frutos que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La familia, según el enfoque bíblico, se interesa por el ser humano en unión con los demás individuos. Para la propia supervivencia es necesario pertenecer y estar dentro de un grupo humano. Las unidades familiares del Antiguo Testamento eran grandes e incluían lo que hoy se llamaría la familia extendida. Abraham era el jefe de un grupo que contaba con 318 hombres nacidos en su casa, según Génesis 14. Miren si era grande esta familia, que solamente hombres eran 318, ¿no? Y ellos vivían en comunidad, en familia. Por eso es importante la familia para Dios, porque la familia, como dice la palabra, es la primera institución humana, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, vio que el hombre estaba solo y dice que vino sueño sobre Adán y de su costilla le hizo una ayuda idónea, una compañera, que fue Eva. Y ahí Dios formó y constituyó la primera institución humana, que es la familia. Y desde ahí hasta nuestros días, para Dios la familia es muy importante. María y José parecen haber viajado en el seno de este tipo de familia cuando fueron a Jerusalén con Jesús, la historia que relata Lucas. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, ¿no? Eso dándolos señal de que viajaban en grandes grupos de familias. El vocablo que más se aproxima es Bainit, casa, grupo de personas que vivían juntas, y probablemente después que llegó a aplicarse a la vivienda misma, grupo más numeroso, la casa de Israel. La búsqueda que comenzó con la tribu Sebed de Judá, siguió con la familia o clan de los Seraitas y terminó con la casa de Salví. Y vemos ahí la importancia que en la palabra de Dios tenía la casa de o la familia de, ¿no? Y si vamos al contexto actual, a la actualidad a la que estamos viviendo, hoy la familia está atacada por el enemigo. Hoy hay padres que se levantan contra los hijos, hijos que se levantan contra los padres, la violencia familiar, lo que la sociedad llama la violencia de género. Eso no es nada más y nada menos que el enemigo atacando a la familia, atacando a esta institución que Dios bendice, que a Dios le agrada, que es la casa, que es la familia, que es que los hermanos vivan juntos, así como tenemos la familia de la fe, también nuestra familia carnal. Y hoy vemos que hay grandes familias, grandes casas, pero divididas, que no se pueden poner de acuerdo, que cada uno tiene sus propias formas de pensar, de sentir. Y así también Dios está dándonos a entender que la familia es algo importante para él. Abraham, Ismael, Isaac, escogido por Dios. Isaac te será llamada descendencia, según Romanos 9:7.
Esaú, de Isaac, Esaú y Jacob, que es Israel, escogido por Dios, a Jacob amé, Romanos 9:13. Jacob, solamente descendientes físicos, Juan 8:37 y Mateo 3:9. Y de Israel, verdaderos creyentes judíos, escogidos por Dios, un remanente será salvo, Romanos 9:27, 11:5. Y ahí vemos cómo viene desde Abraham, pasó a Isaac, Isaac a Jacob, y de Jacob a todo el pueblo creyente judío, cómo era esa gran familia, ¿no?, a la que Dios apunta, de que puedan seguir llevando la palabra de Dios, que puedan seguir creciendo en la voluntad de Dios sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento, casa, oikos, es más frecuente. La palabra patria significa linaje, descendencia, y tiene que ver con el origen histórico de una familia. Énfasis en el Nuevo Testamento está en la familia. En tu simiente será bendita toda la familia, o patria de la tierra. La elección del cónyuge y los arreglos para la boda corrían por cuenta de los padres, esa era la tradición. El marido era el amo y señor de la esposa. La mujer estaba sujeta a su padre y después de las bodas a su esposo. El hombre podía divorciarse de su mujer. La mujer no heredaba la propiedad, sino que pasaba a los hijos. La ley contenía estrictas provisiones para el castigo del adulterio. La función era tener hijos. El padre israelita asumía el liderazgo espiritual, según Génesis 2:8 y Job 1:5. ¿No? Eso lo vemos ya desde los patriarcas. Los deberes de la esposa y la crianza en el cuidado de los hijos y trabajos domésticos, como la cocina y ayudar al marido en el campo. Los hijos debían cuidar de los padres cuando envejecían y debían darle la sepultura apropiada. La presencia de muchos hijos era estimada como señal de la bendición de Dios sobre la casa. Salmo 127, 3:5 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flecha en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. El primogénito tenía un lugar de honor. Cuando el padre moría, recibía el doble, según Deuteronomio 21:17. Más bien, reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. La presencia de muchos hijos era estimada como señal de la bendición de Dios sobre la casa. Salmo 127, 3:5 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son como recompensa. Esto ya lo leímos. El primogénito podía perder su derecho de primogenitura o cederlo, y ahí vemos la historia de Esaú. Jesús fue un ejemplo del hijo mayor. Estuvo sujeto a sus padres. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y volvió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. En la misma cruz pidió al discípulo que amaba que cuidara de su madre. La vivienda, las tiendas. Los patriarcas habitaron en tiendas. Los hijos de Israel, después de la salida de Egipto, era el refugio del nómada, a un hombre de la tienda. Y ahí vemos una foto de una tienda. La forma de la tienda era como una estructura plegable, sostenida por estacas y se tensaba con cuerdas. ¿No? Lo que hoy también conocemos por tiendas o también por carpas. La tienda solía tener una división
en la que habitualmente se recibían a los invitados, o sea, un lugar exclusivo para los invitados. No sé si alguna vez vieron alguna película de Arabia o de Egipto, de aquellos lugares, donde había en las carpas un lugar que se recibía a las visitas. La muerte se compara con la idea de plegar la tienda de reunión para consultar a Dios, se convirtió en el tabernáculo, ¿no? Que era ese lugar de adoración móvil a Dios. Este santuario portátil siguió con el pueblo de Israel hasta que Salomón construyó el templo. El tabernáculo proveía de altares para quemar incienso y presentar ofrendas quemadas. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y ahí vemos el tabernáculo y sus distintas partes, ¿no? Acá tenemos en la primera parte los atrios, que era la parte de la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Acá tenemos una foto de un tabernáculo. Éxodo 7:21 dice: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondré en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel para con su generación. Tienda de reunión para consultar a Dios se convirtió en el tabernáculo. Este santuario portátil siguió con el pueblo de Israel hasta que Salomón construyó el templo, ¿no? Y ahí vemos lo importante que es la adoración, lo importante que es la relación con Dios, que aún en el desierto el Señor planificó y el Señor les dio al pueblo de Israel un lugar donde se puedan encontrar, un lugar donde puedan ofrecer ofrenda, un lugar donde puedan ser expiados sus pecados, y ese lugar era el tabernáculo, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, y era el lugar donde ellos, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar y presentar la expiación por los pecados. Aquí vemos un mapa del tabernáculo, el lugar santísimo, el velo, el candelario, el lugar santo, el atrio, la pared exterior, la fuente, altar de sacrificio, el arca del pacto, el arca del incienso y la mesa de los panes, ¿no? Este es un esquema del tabernáculo. Proveía de altares para quemar incienso y presentar ofrendas quemadas, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Choza, también otro lugar de vivienda. Las chozas o tabernáculos no eran moradas, sino un simple refugio. La fecha de las fiestas de los tabernáculos o las chozas estaba asociada con la cosecha, según Deuteronomio 16:13. Casas de un solo cuarto, casas de más de un cuarto. Las casas habitualmente tenían un solo cuarto de alrededor de 3 metros de lado, con paredes de ladrillo o piedra y piso de tierra. Solían tener una ventana con celosías, pero la principal fuente de luz era la puerta, que habitualmente estaba abierta. La ventana cerrada indicaba que todos estaban durmiendo, ¿no? Y ese era otro tipo de vivienda que podían tener, que eran los cuartos de una habitación. Generalmente eran de una, pero podían haber de más de una habitación, que tenían 3 metros por cada lado, que tenían su piso de tierra, que tenían un lugar para que le entre luz, también tenían una puerta, y la señal de la ventana cerrada era de que los habitantes estaban durmiendo. Y el que está adentro les contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada, ¿no? Esta historia relata cuando
vienen a una casa, ¿no? Cuando ya están descansando, tarde a la noche, y le vienen a pedir pan al hombre. Y este hombre le contesta que ya estaban descansando, que ya estaban durmiendo, y por eso él no nos podía atender. La vida religiosa en la Biblia la adoración en el Antiguo Testamento, la fiesta de Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, la liberación de la esclavitud de los egipcios y las fiestas más importantes. ¿No? Vamos a leer Éxodo 12:11. Y alguien que me pueda leer Éxodo 34:25. Amén, amén. Yo le leo 12:11, dice en el nombre de Jesús. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén. 34:25. Amén. Dice así en nombre de Jesús. No ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Amén. Amén. Sí, esto tenía que ver con esta Pascua, ¿no? Con esta celebración y recordarla, ¿no? En la memoria. Y vamos a ver que en cada una de las fiestas que tenía el pueblo de Israel, en cada una de las fechas que conmemoraban algo, era porque había pasado algo, ¿no? Porque había pasado algo importante y ellos no lo querían perder, sino que culturalmente lo asimilaban o lo querían recordar como algo importante en sus vidas, ¿no? Y dice que esta era la fiesta, que era la conmemoración de la liberación de la esclavitud de los egipcios. Entonces, cada vez que se acercaba esta fecha en que Dios los había libertado del pueblo de Egipto, los había sacado de la esclavitud, ellos hacían la fiesta de Pascua, que eran los panes sin levadura, y recordaban ese momento donde Dios con mano fuerte los había sacado del pecado, los había sacado de esa vida que vivían bajo el poderío del enemigo, ¿no? Y que para nosotros representa el mundo, para nosotros representa el pecado, para nosotros representa nuestra vida antigua, nuestra vida, como hablábamos en la división de esa vida antes de Cristo, ¿no? Todo eso representa para nosotros esta fiesta de las Pascuas, de la cual recordamos en nuestra vida y nunca tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde nos ha libertado, las cosas que ha cambiado Dios en nuestra vida y que ahora nos da la oportunidad de ser libres para servirle, para adorarle, para glorificarle, ya no esclavos del pecado, ya no esclavos de la muerte, ya no esclavos del mundo, ya no esclavos de las pasiones y deseos de nuestra carne, sino que ahora Cristo nos da una nueva vida, ¿no? Y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esa novedad de vida, esa nueva vida es la que tenemos que vivir, es la que tenemos que andar y no mirar al pasado, no mirar la esclavitud, no mirar cómo éramos antes, sino que recordarlo solamente para agradecer a Dios y para decir, Señor, te agradezco que me hayas libertado, te agradezco que hayas cambiado mi vida y que ahora estoy en un lugar mejor al que estaba antes. Ya no estoy en un lugar de esclavitud, ya no estoy en un lugar de tristeza, de angustia, de opresión, sino que ahora yo puedo alabarte, ahora puedo adorarte, ahora puedo bendecir tu nombre. Y no solo eso, sino que Dios también nos da el privilegio de poder servirle y que seamos llamados siervos y siervas del Dios Altísimo. Qué grande bendición, qué grande el gozo que tiene que haber en nuestras vidas al entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que aun cuando nosotros ni le conocíamos a Él, aun cuando ni en nuestro corazón le amábamos, Él ya nos había amado, Él ya había puesto todo su amor para con nosotros y llegó el momento que le pudimos conocer y en ese momento el Señor comenzó a libertarnos, comenzó a limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y pudimos cambiar
de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, pero a través de una relación con Él, a través de poder dejar que Dios ministre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él estuvo obrando y Él estuvo tocando nuestras vidas, pero para bendición, para bien, ¿no? Y nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Nunca nos olvidemos lo que hizo Dios por nosotros. Porque el día que nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, el día que nos olvidemos lo que Dios hizo por nosotros, vamos a ser desagradecidos. Y cuando la palabra nos insta a que tenemos que ser agradecidos, a que tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida y de esa forma poder alcanzar día tras día nuevas bendiciones, de esa forma día tras día poder servirle a Dios también mejor, entregando nuestra vida y nuestro corazón a Él, entendiendo que ya no estamos oprimidos, que ya no estamos bajo esclavitud, que ya no estamos bajo yugo de esclavitud, sino que al contrario, ahora somos libres, tenemos la elección de servir a Dios cada día y por eso cada mañana nos presentamos delante de su presencia y dejamos nuestra vida en sus manos. Yo creo. ¿Ah? Ya tienes entrevista, yo creo. ¿Qué? Son las 8, yo creo. No, no son las 8. Sí, amor. Falta 3 minutos. Pero ya sé, te quiero decir que apenas de las 8 que ya te tengo el listo. Ah, gracias. Me están diciendo que ya enseguida estamos en el recreo. Entonces, de esa forma, también así como el pueblo de Israel tenía sus fiestas y las recordaba y eran solemnes, acá dice que esta, la de la Pascua, era la fiesta más importante, ¿no? Porque ellos recuerdan cada año hasta la actualidad el día que el Señor los sacó de la esclavitud y los trajo a libertad. Así también nosotros tenemos que siempre tener en nuestro corazón gratitud y agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y de esa forma poder dejar que Él esté ministrando a nuestros corazones, nuestras vidas y a través de su palabra siempre Dios va a hacer algo nuevo, algo especial, ¿no? Pero muchas veces tenemos que ponernos a meditar, a pensar y a reflexionar de dónde nos ha sacado Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, y de esa forma la palabra de Dios nos sigue ministrando, sigue limpiando nuestras vidas, sigue limpiando nuestros corazones, porque a la verdad, cada día que Él nos da vida es un día donde podemos crecer, es un día donde podemos aprender, es un día donde Dios nos bendice y nos ayuda a que podamos alcanzar sus bendiciones y a que podamos alcanzar sus propósitos y los planes de Dios. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando en nuestra mente decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, y cada día de nuestra vida buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué queremos aprender y estudiar la Biblia? ¿Por qué queremos aprender de la palabra de Dios? Porque esa es su voluntad. Y nosotros estamos en esta tierra, ¿no? Como peregrinos, porque no, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Y cada día que vivamos sobre esta tierra, tenemos que buscar agradar a Dios, servir a Dios y buscar los propósitos de Dios. Por eso, pero eso depende de nosotros, de nunca olvidarnos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado y Él tiene grandes bendiciones y grandes recompensas por venir. Porque todo lo que hemos vivido, todas las bendiciones que hemos recibido, no se comparan a todo lo que Dios aún nos puede dar, a todo lo que aún Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso es importante que siempre, cada día, busquemos más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable para nosotros, para nuestros corazones y para cada una de nuestras vidas.